Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hablamos de el nuevo paradigma de nuestro tiempo, la seguridad en los entornos digitales, que son prácticamente todos en los que nos desenvolvemos. Vosotros como ciudadanos, vosotros como gente del mundo de la empresa, vosotros como instituciones públicas, estáis conectados a la red y debemos adoptar una nueva cultura de seguridad en el entorno digital, en el entorno en el que trabajamos. Es obligatorio, no es una opción. Antes se hablaba de que esa transformación digital de la sociedad al principio era opcional y que cada uno recorría su tránsito digital de una manera u otra. Hoy ya es una obligación para cualquier empresa. Vamos, es que dudo mucho que haya empresas que no tengan un componente digital. Lo dudo bastante. Bueno, pues ese componente digital trae aparejados no solo pues todos los beneficios que nos da la conectividad, la eliminación de las fronteras, las posibilidades de ampliar nuestros negocios, sino que también trae consigo la inherente necesidad de proteger los entornos, porque somos bastante inocentes todavía en los entornos digitales, y de eso es de lo que nosotros queremos hablar y prevenir en este programa, como siempre con la ayuda de dos de los mejores especialistas que hay ahora mismo en nuestro país, tanto en la información como en la propia concepción estratégica de la ciberseguridad. Ellos son Pablo San Emeterio y Mónica Valle. ¿Cómo estás? Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Siempre anonadada con tus presentaciones magníficas. Es cierto. No, y tenías muchísima razón con lo que estabas diciendo de qué negocio no va a tener un componente digital. Ya simplemente con que el autónomo tenga un dispositivo móvil, utilice el correo electrónico, ya está. Eso es un elemento digital por el que además entran el 99% de las amenazas. Así que mucho ojo y siempre atentos. Pablo San Emeterio, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues uniéndome a Mónica también en ese estado de anonadamiento, que ya no sé si existe la palabra, pero la creamos para ti, Eduardo. Bien, ¿no? Y nada, pues totalmente de acuerdo. Si es que a día de hoy la digitalización, ¿qué empresa no está digitalizándose? Porque la digitalización es una ventaja competitiva. Bueno, ya más bien, si no te digitalizas estás en desventaja frente al resto de competidores, con lo cual es un sí o sí que te tienes que digitalizar. Lo que ocurre es que, fijaos, cuando se produjo esa adopción digital en el mundo de la empresa, pues se hizo pues con con diferentes velocidades, poco a poco, pero la gente todavía sigue transitando, ¿no?, hacia el mundo digital. Hoy creo que la velocidad de adopción de la seguridad de los entornos digitales tiene que ser el triple de más rápido, porque es que esto no puede ser con el ritmo de adopción con el que se adoptaron las herramientas digitales solo. Pero es que a día de hoy, ¿qué empresa no tiene un correo electrónico, Eduardo? ¿Qué empresa no tiene un ordenador para leer ese correo electrónico? ¿Qué empresa no tiene una web? Si hasta el restaurante de al lado de tu barrio, seguro que para reservar mesa casi la tienes que pedir más por internet que por teléfono. Entonces, ¿qué negocio a día de hoy, pequeño o grande, no tiene algo digital a su alrededor? Bueno, pues hoy vamos a ampliar esa cultura de ciberseguridad y además lo vamos a hacer de una manera muy especial porque se incorpora a este Cyber After Work los especialistas de Zscaler. Con ellos, de una manera recurrente, vamos a ampliar esa cultura de ciberseguridad en el entorno de las empresas. Vamos a conocer en profundidad esos paradigmas en el mundo de la ciberseguridad, como es el concepto de Zero Trust Exchange, y con la ayuda de especialistas como Raquel Hernández, su directora regional para España y Portugal, vamos a conocer no solo el trabajo que realiza Zscaler aquí en España, sino también cómo pueden proteger esos entornos empresariales. Hoy será nuestra invitada especial, enseguida la vamos a saludar, pero por supuesto también tendremos otros componentes que siempre nos ayudan a entender este entorno del mundo de la empresa. Por supuesto haremos repaso de noticias y en nuestra píldora SASI entenderemos también cuáles son pues esos entornos, esos escenarios en el que quizás para muchos de nosotros son simples aplicaciones de entretenimiento, pero desde la mirada de un especialista en ciberseguridad hay riesgos que debemos conocer. Bueno, pues precisamente de esto es de lo que vamos a hablar con nuestra píldora SASI, con los especialistas de Netskope, porque ya está Manuel Lorenzo, que nos va a hablar de, si tenéis TikTok, prestar mucha atención. Bueno, no solo TikTok, muchas otras más. A ver, Mónica, ¿tú tienes TikTok?
Pues la verdad es que no. ¿Y Bueno, tú? a ver, miento. Voy a matizarlo. Sí, tengo una cuenta, pero no la utilizo. Ya Bien. cuando la utilice activamente os aviso. Cuando la utilices activamente, avísanos y sobre todo avisa a China, que es la que le va a interesar que la utilices Es activamente. que ya lo sabe. Así ¿Y tú, Pablo? ¿Cuenta ver vídeos? ¿Cómo tener cuenta? Pues no lo sí, sé. por supuesto, si tienes una cuenta solo para cotillear, pero no publicas contenido. Me llegan por otras cuentas, no por la de TikTok. Que te llegan por otras cuentas. Anda. Bueno. Entonces, por eso pregunto, porque como tal no tengo. Bueno, pues, no, oye, entonces que no sé si es malo tener, obviamente, eso ya que lo decida No. cada uno. Lo que sí que es malo es precisamente el mal uso que se hace de los datos, porque al final forma parte de la identidad de la seguridad. De eso es de lo que vamos a hablar en nuestra píldora SASI con Manuel Lorenzo, que no es que nos vaya a decir Manuel que debemos o no tener TikTok, pero sí que debamos conocer los entornos en los que se manejan muchas aplicaciones. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer compartir este ratito con vosotros. Oye, cuéntanos, no te voy a preguntar si tienes TikTok, pero ¿por qué debemos plantearnos el uso de TikTok? Bueno, digo TikTok y otra serie de aplicaciones. Al final, todos son puertas de entrada para el entretenimiento, pero también para los riesgos, ¿no? No, efectivamente, al final TikTok es un ejemplo de una aplicación SaaS que además utiliza ampliamente todo el mundo, que sí ha confirmado que evidentemente los datos y la visualización y la actividad que hacen sus usuarios es monitorizada, en este caso desde China, porque TikTok es una aplicación mundialmente usada, pero que realmente es un proveedor chino, ¿no? Entonces esto, trasladado al mundo del negocio, nos lleva a pensar todas las aplicaciones SaaS de las que estamos hablando, que utilizan ya nuestros usuarios en su día a día, cuántas de ellas están realmente en localizaciones correctas, cumpliendo la normativa vigente europea en nuestro caso, que es la que nos suele aplicar, cumpliendo GDPR, etcétera, ¿no? Entonces ese es el tipo de cuestión desde el punto de vista de seguridad de los datos que nos tenemos que preocupar. ¿Y en qué sentido nos debemos preocupar? Por supuesto, no todo el mundo tiene una lectura geoestratégica de cuáles son las circunstancias o el origen de las empresas. Para muchas empresas o para muchas personas se trata de usarlo, ¿no? Y no saben exactamente cuáles son los riesgos que hay vinculados a ese uso o, como dices tú, a dónde está la ubicación, el poder de controlar esos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que nos puede suceder? Claro, aquí parte de lo que se hace con este tipo de aplicaciones SaaS, al menos lo que hacemos nosotros para ayudar a las compañías, es tener un índice de cómo de confiables son desde el punto de vista de cumplimiento normativo compartir un dato en ellas, ¿vale? Nosotros a día de hoy tenemos más de 55.000, estamos casi en 56.000 aplicaciones que monitorizamos, tanto desde el punto de vista de su cumplimiento normativo, de su cumplimiento de gestión del dato y de, por ejemplo, si están en China o si están en Estados Unidos, si se han decidido cumplir los acuerdos de data privacy. Entonces, eso es algo que ofrecemos como parte del servicio y te permite como compañía decidir, oye, una compañía que no va a cumplir GDPR unos datos, pues es una compañía que no debería dejar probablemente que mis usuarios corporativos estén usando para subir y compartir datos. Puede que sí les deje consumirlos, puede que sí les deje, en este caso hablamos de TikTok, consumir un vídeo, pero no subir datos a él. Pablo. Y Manuel, en este tipo de evaluaciones, has hablado de la parte legal, ¿tiene sentido también saber dónde están los servidores de estas aplicaciones? ¿Cada cuánto se puede revisar estos índices? Bueno, saber dónde están, saber si están cumpliendo las normativas ISO que tienen que cumplir, saber si están cumpliendo, pues depende de mi sector, las normativas que atañen al sector. Al final, lo que hacemos nosotros es tener un equipo que continuamente está monitorizando estas aplicaciones, tanto las actuales para confirmar que evolucionan y confirman sus certificados, como para las nuevas que salen. Estamos pensando que diariamente casi hay nuevas aplicaciones que se están incluyendo en estos ratios de índices, ¿vale? Entonces, al final, esto es inmanejable desde el punto de vista de la propia compañía, ¿no? De estar día a día viendo, a ver, todos los certificados de todos los SaaS que puede utilizar una compañía media, pero sí se lo podemos ofrecer desde el servicio. Y una última reflexión, Manuel, y es que el mundo de las aplicaciones muchas veces en las noticias, ahora vamos con las noticias, por supuesto, pero en el mundo de las noticias, en el mundo de las aplicaciones, yo creo que tenemos dos vertientes, ¿no? Aquellas aplicaciones que son fraudulentas directamente y otras que no son fraudulentas, pero que también pueden suponer un riesgo por esto que estás contando, ¿no? Yo creo que hay que tener, bueno, pues cierta prevención en torno al mundo aplicación, ¿no?
Sí, sobre todo en el entorno corporativo. Yo siempre hablo de un ejemplo muy sencillo que todo el mundo entenderá. Wikipedia es una buena aplicación, no es fraudulenta, ¿vale? Pero es una aplicación basada en Estados Unidos que por su propio modus operandi es completamente abierta. Nosotros debemos dejar que nuestros usuarios de la compañía lean de Wikipedia, obtengan información, pero de forma corporativa no cumple el estándar GDPR subir ningún dato a Wikipedia. ¿Vale? Entonces tenemos que controlar el uso que se hace en Wikipedia, no porque sea fraudulenta, sino por el modo en que gestiona la información que compartamos a través de ella. Manuel Lorenzo es el especialista de Netscope que hoy nos ha traído esa píldora SASI. Manuel, como siempre, gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Adiós. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues vamos con el análisis de las noticias. De todas formas, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. El tema de las aplicaciones creo que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces donde no vemos riesgos, porque al final hay legalidad, ojo, no estamos hablando de una aplicación de las muchas que comentamos aquí, que son fraudulentas, ¿no? O que las utilizan para descargar software maliciosos dentro de los ordenadores, sino que también insisto que hay un riesgo. Mira, estaba hablando de la Wikipedia nada menos, Mónica. Sí, hay que tener en cuenta muchos factores, es lo que decías. Estaba hablando de normativas, de regulaciones que las empresas deben valorar. Por ejemplo, en caso de protección de datos sí que tenemos una normativa europea que afecta a todas las empresas y, ojo, de cualquier tamaño, que lo hemos hablado muchas veces. Antes estábamos hablando de los negocios, que cualquiera, por pequeño que sea, tiene elementos digitales que tiene que proteger. Pues esto también tiene que tenerlo en cuenta, porque todos son susceptibles de tener en cuenta la protección de los datos personales. Y es que mirad, una noticia que publica BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, dice que encuentran en la Google Play, ojo, que no es que nosotros no tenemos nada contra Android ni contra iOS, ¿verdad? Simplemente contamos que en la Google Play hay nuevas aplicaciones maliciosas que tienen más de 1 millón de descargas. Sí, pasa mucho en Google Play, también pasa en la tienda de aplicaciones de Apple, o sea que nadie está exento de sufrirlo, y eso que pues las compañías están haciendo un análisis constante. No es que dejen de hacerlo, pero al final se acaban colando, por eso hay que tener tanto cuidado. En este caso han sido 4 aplicaciones maliciosas que llevan a los usuarios a páginas web en las que les roban datos o dinero, que es lo que finalmente buscan los ciberdelincuentes normalmente con este tipo de aplicaciones. Hay otras aplicaciones falsas que buscan a lo mejor hacer algún tipo de actividad maliciosa de espionaje, pero la mayoría van pues a nuestros datos, que se transforman al final de todo en dinero. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Una se llama Bluetooth Auto Connect, con más de 1 millón de descargas. Otra es Bluetooth App Sender, más de 50.000 veces, que no está mal. Otra es Driver, Bluetooth, Wi-Fi, US, no sé muy bien, un nombre un poco raro, pero todas van de Bluetooth. Y la última es Mobile Transfer Smart Switch, con más de 10.000 instalaciones. Así que... ¿No es lo fácil que es que por una red social alguien te invite a descargar eso? Sí, o te metes en la tienda de aplicaciones, buscas algo con Bluetooth y te sale esto. Lo peor de todo es que estas aplicaciones encima tenían malos comentarios, tenían unas reseñas negativas. Entonces, ¿cómo te descargas una aplicación que a ver, si hay alguno de esos 10.000 que nos está escuchando, madre mía, hombre, un poco de sentido común. Fijar un poco también el gancho del Bluetooth para compartir cosas, es decir, un poquillo el tema de privacidad, es decir, comparte las cosas por Bluetooth y que no queden en un servidor web allí al alcance de alguien, de protección de datos. Y bueno, pues otro dato interesante también que refleja en BitLife Media: se tarda 72 horas antes de empezar a mostrar enlaces de phishing y demás. Una medida para evitar las sandbox automáticas y los mecanismos automáticos de análisis de malware, que no van a estar con la aplicación instalada 72 horas esperando a que empiece a mostrar los primeros anuncios y demás. Bueno, pues decías que había muchas aplicaciones de drive, de conducción y de, en fin, entiendo que de mapeo, no sé. Pero tenemos otra noticia vinculada con el sector del automóvil, con uno de los componentes del sector del automóvil, y es que tenemos una víctima de un ransomware de Lockbit, que es nada menos que el fabricante Continental. También lo publicáis en BitLife, Mónica. Sí, la verdad es que han sido víctimas de este ransomware. Es un ransomware especial, ahora lo comentamos porque es un ransomware as a service, pero en el caso de esta empresa han sido víctimas de este ransomware, que es especial porque tiene el componente de extorsión.
extorsión. Roban datos y luego los ciberdelincuentes amenazan con publicar esos datos si no se paga. Entonces, están en ese momento en el que tienen una serie de horas para cumplir esas exigencias de los ciberdelincuentes para pagar, y si no, pues esos datos se van a ver publicados, que lógicamente se entiende que son datos sensibles, son datos a lo mejor con números, cifras o cualquier otro tipo de documento que las compañías no quieren que salgan a la luz. De momento Continental ha dicho que lógicamente no va a pagar y está viendo y está analizando la situación. Y Lockbit decía que es especial porque es un ransomware as a service de doble extorsión en este sentido, ¿no? Que utilizan esos datos para extorsionarte y además luego pues hacen lo que quieran porque han estado, ¿verdad, Pablo?, en los sistemas normalmente moviéndose de forma lateral durante mucho tiempo para conseguir todo esto. Exacto. Recordar que tradicionalmente el ransomware siempre lo que había hecho era bloquear el acceso a la información, cifrarte los ficheros y pedirte un dinero a cambio de devolvértelo. Como las empresas poco a poco han ido instalando ya medidas de protección, de backup, de copias de seguridad, pues ya eran menos efectivos, ya tenían menos éxito en esas reclamaciones de dinero, y lo que han empezado a hacer es, vale, pues no empiezo a cifrar de primera, sino que me quedo un tiempo en tu instalación, voy robándote esa información, me la voy llevando a mis servidores, los servidores de los malos, de los atacantes, y cuando ya tienen toda esa información y ya han hecho todo ese desfalco de información y se lo han llevado, es cuando te cifran y te dicen, ojo, que además no solo, si no me pagas por el cifrado de la información, si no me pagas en X tiempo, lo voy a poner en la Deep Web al acceso de todo el mundo. Y lo que se estaba enseñando en el ordenador ahora precisamente es esa página de la Deep Web donde se puede acceder a la información de todas las empresas. Sí, es que mientras lo comentábamos, Pablo nos estaba enseñando que había estado haciendo unas investigaciones de Lockbit y ha encontrado de todo. Yo creo que al hilo de esto, una última reflexión es si se va a regular algún día el hecho de que las empresas, porque claro, ¿qué no le interesa a Continental? Que sus competidores vean información sobre pues sus estrategias, sus procesos de innovación u otros datos que consideran son sensibles para su compañía. Sensibles a ojos de, entiendo, la competencia. No es que estén ocultando cosas al fisco, eso sería otra cosa, ¿no? Entonces, ¿se regula la información que uno ha obtenido a través, como víctima de, en este caso, por ejemplo, un secuestro de información y que la han hecho pública? Imaginaos que la utiliza otra compañía, que una compañía accede a esa Deep Web a la que está Pablo a buscar información de sus competidores. ¿Se podrá regular algún día? Dejo eso para la reflexión, ¿os parece? Vale. Bueno, pues nosotros... Reflexiona, Pablo. Vamos a dar una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestra invitada hoy especial, Raquel Hernández, directora regional para España y Portugal de Zscaler. Nos van a acompañar en este Cyber After Work. Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones, con atención las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker y muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Hoy estás aquí y mañana... en cualquier parte. Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR. Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues como decíamos al principio, nuestra invitada hoy es Raquel Hernández. Ella es directora regional para España y Portugal de Zscaler, una compañía líder en su sector y que nos va a acompañar, que forma desde hoy ya parte
de la historia y de la familia de este Cyber After Work. Con ellos vamos a conocer pues muchos conceptos vinculados a los entornos de ciberseguridad, especialmente los entornos corporativos y sobre todo pues esos cambios de paradigma en la ciberseguridad. El concepto de confianza cero, de Zero Trust, va a ser algo que creo que va a marcar las políticas, las estrategias de seguridad de las compañías. Y con ellos, como digo, vamos a adentrarnos en este terreno durante pues los próximos meses, en los que espero nos ayuden, especialmente a todos vosotros, a dar un paso más en ese aumento de la cultura de ciberseguridad. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a estar esta tarde aquí. Y el comienzo de una colaboración que va a durar unos meses, que estamos muy contentos desde Zscaler poder iniciarla. Importante que nos ayudéis al propósito de este programa, que es aumentar no solo la cultura de ciberseguridad en los entornos empresariales, también en los entornos sociales ciudadanos, sino también en ir conociendo y sabiendo interpretar ese entorno tan cambiante, esos escenarios tan cambiantes de ciberseguridad o de amenazas y riesgos que vivimos pues cada día, y que si estamos a punto de terminar 2022, si nos preguntan en enero cómo íbamos a prever el año, jamás lo habríamos descrito como lo estamos viviendo ahora. Totalmente. Y bueno, yo creo que hago a veces un poco de historia. Cuando la semana pasada se cumplieron los 15 años de la fundación de Zscaler, yo siempre digo que hace 15 años nuestro CEO Jay Chaudhry era un visionario, ¿no? Porque en aquel momento muchas compañías no se estaban imaginando que iban a migrar al cloud todos sus assets de negocio. Y él ya decía que iban a estar ahí, que había que plantear una nueva forma de conectividad segura. Pero si miramos hace unos años, no era tan evidente que las compañías tuvieran prisa por adoptar estrategias Zero Trust. Y no lo digo yo, lo dice Gartner, ¿no? El 64% de las compañías hoy en día tienen iniciativas Zero Trust encima de la mesa. Y eso pasa pues porque la forma en la que se ha construido la seguridad los últimos 30 años ya no es válida. Gartner, por cierto, una compañía que conoces bien, has trabajado en ella, también has trabajado en multinacionales, como es el caso de Repsol, liderando procesos de transformación digital. Bueno, pues Raquel nos va a acompañar en numerosos programas, pues dándonos a conocer precisamente cómo lo que hace 15 años, pues quizás nadie podía imaginar, hoy se ha convertido en una realidad, ¿no? El trabajo en la nube y la securización de esos entornos. No sé si queríais comentar algo, Pablo, Mónica. Bueno, yo empezaría preguntando a la regla, bueno, aparte de darle las gracias por estar con nosotros y por la confianza depositada, porque nos cuente un poco los orígenes de Zscaler, quién es Zscaler y por dónde nace y cuál es un poco su visión en cuanto al mercado de la ciberseguridad. Pues gracias, Pablo, por la pregunta. Bueno, pues al final yo siempre empiezo compartiendo, además os acabo de decir, ¿no?, que hemos cumplido 15 años, pero ¿cuál es la visión de Zscaler? Al final en Zscaler envisionamos un mundo en el que la compartición de la información entre dispositivos, aplicaciones, cargas y usuarios pues se haga de forma sencilla y segura. Y hay algunos datos también que nos gustan compartir, ¿no? Este viaje empezó hace 15 años, una compañía pues que nos centrábamos mucho en la parte de proxy, ¿no? De poder securizar el tráfico hacia Internet y securizarlo, así como las aplicaciones. Pero bueno, hoy en día somos una compañía pública que cotizamos en el Nasdaq, estamos creciendo de forma constante al 60% y alcanzamos el año pasado pues la cifra de 1.000 millones de negocio. Aquí os voy a contar de facturación, ¿no?, anual, como se nos mide a la SaaS. Os voy a contar una pequeña historia que en nuestro kick-off del año tenemos como hay talento español por el mundo, ¿no? Pues Javier... Y talento femenino, ojo, y eso hay que reivindicarlo, ¿eh? Y femenino. Y yo en mi equipo tengo un 57% de mujeres. Vaya. Pero eso es una pasada. Buena. Pero además de eso tenemos en Headquarter trabajando a Javier Rodríguez como uno de los principales de producto en una de las partes de nuestra plataforma, y yo pues en el kickoff le dije, oye Javi, ¿cómo se ve la compañía desde los headquarters, ¿no? Cuéntame cuál es la visión. Entonces él me dijo, pues mira Raquel, yo llevo 10 años aquí, he pasado por diferentes startups, es muy difícil que una compañía alcance los 1.000 millones de facturación. Cuando alcanza ese punto, tenemos un músculo ya muy potente para dos cosas: asegurar que la velocidad de innovación con lo que nos pide el mercado de nuestros clientes somos capaces de conseguirlo. Por ejemplo, ¿no? Pues Zscaler tiene en este momento 270 patentes
y por la captación de talento que tenemos, ¿no? Y eso hace que podamos escalar y podamos seguir innovando a la velocidad que nos piden los clientes. Y volviendo, Eduardo, a tu pregunta inicial, asegurar que somos un socio confiable para este tipo de journey en el medio y largo plazo, porque podemos innovar. Oye, ¿y con qué, ya que te has metido en ese terreno, descríbenos un poco esa radiografía de Zscaler? ¿Cuántos sois aquí en España, Portugal? Bueno, tú lideras, ¿no?, el mercado ibérico. ¿Cómo trabaja ese equipo? ¿Qué parte dedicáis a la innovación? Si me dices que tenéis más de 270 patentes, eso es que hay mucha gente pensando y creando cosas nuevas. ¿Y cómo lo aplicáis aquí al servicio de protección a las compañías? Pues mira, a nivel macro somos 5.500 empleados y más o menos la mitad se dedica a desarrollo de nuestra plataforma. El resto pues está en servicios de preventa y postventa. A nivel España, que también vuelvo a decir que hay talento español, en Zscaler Iberia somos 70 personas. 35 más o menos se dedican a I+D, hay una parte de I+D que se hace en España, en Valencia, y los otros 35 pues damos servicio a nuestros clientes desde diferentes funciones. La función tanto comercial, de ingeniería preventa, arquitectos de soluciones, también a poder dar soporte en la adopción de esta arquitectura Zero Trust en todo el journey. Customer Success Manager, Customer Success Engineer, Technical Account Manager, Marketing, Canal. Al final somos una familia como... A mí cuando los clientes me preguntan, ¿esto es sencillo? Yo digo, no. Estamos planteando un cambio de paradigma. Venimos de unas arquitecturas, pues permitidme la expresión en inglés, ¿no? Castle and Moat, en la que el centro de nuestro negocio era el data center y lo que hacíamos, teníamos una red corporativa, todo estaba dentro de esa red y lo que hacíamos era proteger el perímetro, y eso lo estamos dinamitando por los aires. Estamos diciendo que vamos a aplicar conectividad directa a Internet, a aplicaciones públicas o privadas en un entorno de cloud híbrida la mayoría y con usuarios distribuidos, ¿no? Al final yo atiendo a las compañías grandes de este país, pues worldwide o trabajando desde su casa. Esto es un cambio relevante de arquitectura. Normalmente en nuestra experiencia acompañamos a las organizaciones a hacer el ASIS, el to be y sobre todo cómo ir adoptando esta arquitectura Zero Trust de una forma que tenga coherencia y lógica. Y no se tracciona solo desde la parte de tecnología, solo desde la parte de seguridad. Es un viaje en el que toda la organización participa. Permitidme que haga una pregunta más y ahora le preguntamos a Raquel cuál es su visión, ¿no?, de esos retos tecnológicos aquí en España. Bueno, en el entorno de la ciberseguridad, España, Europa, globales. Al final, lo que ocurre en Estados Unidos tarde o temprano, ¿no?, acaba llegando aquí. Pero solo es un pequeño detalle el por qué dedicar a tanta gente a la I+D. ¿Por qué es tan necesario dedicar a la mitad de la fuerza laboral a escala global y también en España a la I+D? ¿Por qué lo consideráis así? Bueno, al final, tú has dado la clave al principio de esta entrevista. La tecnología evoluciona a una velocidad de cambio exponencial. Y nosotros queremos asegurar que somos capaces de dar respuesta a los retos tecnológicos a los que se enfrentan las organizaciones. Zscaler tiene la cloud privada más grande del mundo, está formada por 150 data centers, no son puntos de presencia, son data centers, tienen capacidad de computación. Cuando yo me incorporé a la compañía hace poquito más de año y medio, la cantidad de transacciones que nuestra nube recibía durante el día eran 190 billions. Año y medio después son 260 billions. Para que os hagáis una idea, que yo siempre digo, esto es mucho, es poco, depende, ¿no? Pues las búsquedas que se hacen en Google de forma diaria, pues un 10% de esos 190 billions. Lo que nos permite recoger todas esas transacciones en nuestra plataforma, pues son tipologías de amenazas, de malware que nos obligan a acelerar la innovación para poder ir más rápido que, como bien decía antes Pablo, los malos, ¿no?
Los malos van muy rápido y, como estábamos hablando antes también, Raquel, la digitalización de las empresas, ¿no? Antes estabas hablando de que han tenido que cambiar toda su arquitectura, nube híbrida, privada, pública, multicloud, ¿no? Los usuarios deslocalizados, ese perímetro que está totalmente desdibujado. Y la transformación digital, y lo decimos aquí siempre, tiene que ir de la mano de la ciberseguridad. Necesariamente. Y en ese sentido, pues las empresas están enfrentándose a muchísimos retos tecnológicos y culturales, que lo estabas diciendo antes, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión desde Zscaler de esos retos de ciberseguridad, sí, pero también tecnológicos a nivel global de las empresas? A ver, yo pongo siempre un símil. Yo creo que la ciberseguridad es un imperativo de negocio. Hace unos años, quizás, cuando digo que no hay mejor época para ser CISO que ahora, ¿no? Algunos me dicen, bueno, ya, y la presión de que haya un incidente un fin de semana. Yo creo que es un rol transformador dentro de las organizaciones, es un imperativo en todos los planes de sostenibilidad de las organizaciones. Está incluida la parte de ciberseguridad, precisamente porque es un elemento necesario para la sostenibilidad y continuidad de negocio, y también lo es para poder apoyar al área de tecnología a que entregue de forma segura lo que le pide el negocio, ¿no? En el time to market, ¿no? Que se ha acelerado muchísimo. Estábamos hace unas semanas con un cliente, ¿no? Que tenía estaba con una estrategia de adopción de cloud, de acelerarla, y había que ayudar a definir que ese movimiento a cloud de parte de sus aplicaciones se hiciera siguiendo los preceptos y las políticas del área de ciberseguridad bajo una estrategia Zero Trust. Entonces yo creo que la ciberseguridad ha pasado de ser visto como un freno, ¿no? O la parte del el señor no o la señora no, a ser un socio que pueda habilitar esa transformación. Y yo en las reuniones que tenemos con los clientes y las relaciones que tenemos con ellos, que les pedimos que nos vean como partner para poderles ayudar a traccionar ese cambio, así lo decimos desde el minuto uno. Si tú tienes una organización muy segura, pero la experiencia de usuario es un dolor, pues el que pueda va a intentar salirse. Entonces hay maneras para poderlo hacer bien, y eso es lo que ayudamos desde Zscaler. Pablo. Y yo quería preguntarte un poco por el concepto que, aunque lo intentamos desarrollar, yo creo que igual todavía hay oyentes que no lo tienen muy asimilado, o gente que ha llegado nuevo al programa igual no lo conoce, que es el concepto de Zero Trust. Yo creo que es uno de esos conceptos que está revolucionando un poquito el tema ciber. O que han llegado nuevos al programa, o que, como dice Raquel, están ahora acelerando sus procesos de transformación digital. Son digitales, pero tienen que acelerar sus procesos, gestionar la relación con sus clientes, todo en la nube, en fin, lo que fuere, y tiene que empezar a conocerlo, ¿no? Como parte de esa necesidad, ese imperativo estratégico, ¿no? Del que hablaba, ¿no? Bueno, pues nosotros ¿cómo podemos poner un ejemplo para que intentar ser didácticos, ¿no? A la hora de expresar Zero Trust, y nosotros desde nuestra plataforma Zero Trust Exchange damos también esa capacidad, ¿no? El Zero Trust Network Access. Solemos poner, la audiencia sí que está familiarizada, pues cómo funcionan las VPNs, ¿no? Entonces, al final solemos poner el ejemplo de un visitante que llega a un edificio y, oye, tiene el control de acceso de metales, tú dejas el bolso, ves qué tienes, quién eres, ¿no? Pero una vez pasas ese control, tú ibas a la sala 22, pero entras en el edificio. Te puedes mover, movimiento lateral, ¿no? Entonces tú te estás moviendo libremente, y una vez estás dentro, lo que tú has comentado antes de los datos. ¿Qué hacen los malos? Se empiezan a mover hasta que encuentran algo que es apetecible, empiezan a robar esa información. Ahí no van a decir estoy aquí, lo van a decir cuando hayan tenido su botín. Mientras que en un concepto Zero Trust, en el que no te estás fiando, ¿no? O sea, confianza cero, no me fío de nada, el equivalente sería: tú llegas a la recepción del edificio y dices, hola, soy Pepito Pérez, ¿no? Ah, pues sí, lo comprobamos con el ID, te vemos tu bolso, no llevas metales. ¿Y a qué sala me dices que ibas? A la 22. Veo en el registro que tú tenías autorización para ir a la sala 22 y yo te acompaño a la sala 22. Uh-huh. Y tú solo te conectas a la sala 22. Y cuando terminas la reunión, yo te acompaño para que salgas de esa sala.
al final lo que proporcionamos con este tipo de arquitecturas y desde nuestra plataforma es que la conectividad no se produce, se producen conexiones inbound, por lo que tú no estás exponiendo tu infraestructura a Internet. Lo segundo, no estás conectando usuarios a la red, por lo que evitas el movimiento lateral, que es uno de los grandes riesgos, ¿no?, que tienen las VPN, sino que conectas esos usuarios a las aplicaciones que tienen derecho a acceder. Y, por supuesto, pues con una arquitectura proxy, pues evitas, teniendo visibilidad de ese tráfico, que no haya robo de información no deseada, ¿no? Ahora, en el escenario, en el momento presente, ese escenario es que creo que ha sido muy visual, llegar a recepción, pasar por el arco de seguridad, identificarte. El otro día, ¿cuántas veces hemos entrado cualquiera de nosotros en un edificio público? Y efectivamente, luego pues puedes ponerte a pasear hasta que de repente te dicen, oiga, ¿qué hace usted? ¿No? Pero bueno, y si no te lo dicen, te has paseado por todo el edificio público, ¿no? Entonces, a día de hoy, de nuevo volviendo, ¿no?, a esa estructura en la nube de las compañías, hay muchas empresas que no tienen ni arco de seguridad, yo creo, ¿no?, para quien entra en sus sistemas, ¿no? Uy, es que eso, claro, es un riesgo muy elevado. Yo te preguntaría, pero ¿a qué estás equiparando que no tienen? A ver, las compañías que están acelerando el Journey to Cloud, muchas veces aplican las mismas estrategias y políticas de seguridad que aplicaban en su data center. Al final, y un entorno cloud no es el mismo. No sirven esas políticas. No sirven. O sea, primero, estás teniendo... O sea, yo creo que leía que el 90% de las situaciones de compromiso en cloud se producen por ¿no?, por no haber configurado de forma adecuada la cloud. Entonces, para nosotros desde Zscaler, con nuestra plataforma, nos da igual si estamos haciendo conectividad entre cargas de trabajo, aplicaciones, usuarios, devices. Aplicamos nuestra plataforma es la misma. Al final tú tienes que hacer ese zero trust para que las aplicaciones hablen entre ellas, o proteger esa workload cuando salen a comunicarse por Internet, claro. Mónica. Y aquí, Raquel, hemos planteado muchas problemáticas, por así decirlo, ¿no? Retos, desafíos que tienen las empresas. ¿Vosotros cómo veis todo esto? ¿Cómo solucionar esos problemas que estábamos planteando? Esos accesos no autorizados, nos has dicho, pues le acompañamos hasta esa sala, esperamos a que termine y luego le acompañamos de vuelta para que no pueda colarse por algún sitio. ¿Eso en la práctica en qué se traduce? ¿Cómo lo hacéis vosotros? A ver, si entiendo tu pregunta, estás intentando entender mejor cómo se orquesta los accesos en nuestra Sí, la solución, digamos, cloud, que proponéis. ¿no? Pues a ver, si nos vamos a la parte de aplicaciones, o sea, yo creo que Zscaler tiene 4 ámbitos, ¿no? La parte de, por supuesto, protección frente a malware, ransomware, etcétera, es una de las cosas que hacemos. Toda la parte de data protection, da igual que sea en aplicaciones, ¿no?, públicas como privadas, garantizar esa conectividad de Zero Trust y monitorizar la experiencia de usuario. Entonces, en la parte de Zero Trust Network Access, nosotros, nuestra nube tiene varias capas. La primera se basa en toda la identidad. Hay que autenticar que el usuario que dice ser es. Y además que el dispositivo desde el que está intentándose conectar también está seguro, ¿no? Una vez tenemos chequeada esa primera capa, lo siguiente que hacemos es, bueno, ¿a qué está queriendo acceder esta persona? ¿No? O este usuario o este device. Hacemos todo el enforcement de política, vemos así que lo que está intentando acceder realmente a esa aplicación tiene acceso, y solo si tiene acceso, desde donde esté localizada la aplicación, se establece una conexión a nuestra cloud, y es en nuestra cloud donde se produce la conexión entre el usuario y la aplicación. De esa manera, las aplicaciones no están expuestas a Internet y no se corre ningún riesgo.
Pablo. Sí, porque esto es uno de los riesgos que muchas veces se dan en algunas empresas que comentaban el otro día en un evento. Estaba con Josep, con nuestro amigo Josep, y en la mesa de comida comentaba una de las personas que habían estado visitando una empresa que directamente lo que había hecho era quitar la VPN porque era un problema y les generaba pérdida de tiempo. Sí, lo que decía además Raquel, ¿no? De la experiencia de usuario. Claro, y que era un dolor y que directamente estaban exponiendo los RDPs a Internet para que ya directamente se conectaran. Digo, claro, ellos y todo el mundo. Mucho más sencillo. Claro, exacto. O sea, hay una frase que nosotros decimos mucho, es: tú no puedes atacar lo que no puedes ver. Exacto. Si lo puedes ver. Y cómo, ya cambiando un poco la visión, porque hemos hablado precisamente de empresas pequeñas y demás, ¿cómo abordaban las empresas grandes este tipo de proyectos? O sea, ¿vosotros dais o proveéis soluciones a grandes empresas con grandes números de usuarios en la protección? Sí, a ver, yo creo que una de las fortalezas, y siempre lo explicamos mostrando el valor que tiene para los clientes, ¿no? Y yo en particular, en el mercado de Iberia, pues tengo foco en lo que llamamos large enterprise, que son compañías, pues bueno, pues que son más de 5.000 empleados, pues que en España pues son unas cuantas, ¿no? Luego tengo otros compañeros que se encargan más del segmento mediano o pequeño, porque Zscaler da respuesta, pues si eres una pyme de 50 personas, también hay alguien que da respuesta. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos o sea, la foto. Os he contado el tamaño de la nube, ¿no? Quizás no os he contado que pues en Zscaler trabajamos con el 40% de la Fortune 500 y que el 35% de la Global 2000 son clientes de Zscaler. ¿Cómo se lo planteo a los clientes? Nos hemos encontrado compañías muy grandes, con muchos casos de uso complejos, que tenemos la experiencia en resolver. Y en España trabajamos pues con las principales energéticas, con los principales del sector financiero, también con retail. Y por poner un caso, una referencia pública, que además hacemos co-innovación con ellos, por eso lo cuento, es Siemens, tiene 350.000 usuarios y Siemens pues ha hecho la adopción de nuestra plataforma por completo. Empezó por la parte de protección de navegación, ha acelerado la parte de adopción de Zero Trust Network Access y bueno, tiene la monitorización de experiencia de usuario. Como he dicho antes, esto es un cambio de paradigma, lo hacemos de forma, ponemos los equipos a disposición desde analizar cuál es su ASIS, porque el to be es muy sencillo de pintar, ¿no? Y si eres un nativo cloud, que también tenemos muchas tecnológicas que son clientes de Zscaler, es muy fácil, si tú has nacido en cloud, adoptar este tipo de arquitectura. Pero bueno, todos tenemos una historia, ¿no? Como la genealogía. Venimos de un legacy, entonces tienes que entender muy bien el ASIS para pintar el camino de adopción. Y eso lo hacemos con el equipo de ingeniería, con el equipo de arquitectura, involucrando también a nuestras áreas de evaluación del retorno, ¿no? De tanto de cuál es la mejora de postura de seguridad, cuál es la optimización, reducción de costes, pues Siemens, ¿no? En toda su parte de red. Estamos diciendo que Zscaler lo que te dice es que tu red corporativa puede ser Internet. En ese cambio, pues Siemens se ahorró un 70%, pero es que este ejercicio lo hemos hecho con clientes españoles y ha dado pues ese número. Hacemos ese acompañamiento para que la adopción sea progresiva y lo que es clave, y que lo ha dicho Mónica antes y no le había contestado, o no había puntualizado. Una buena gestión del cambio. Eso pasa por involucrar a toda la organización de IT y de seguridad. Esto, si queremos que tenga éxito, pues la organización en su conjunto, tanto de tecnología como de seguridad, tiene que trabajar de la mano, porque el equipo de seguridad pues tiene muy claro cuáles son sus requerimientos y cuáles son los retos y los riesgos que están intentando cubrir. Pero temas de el 60% de los problemas de la adopción a cloud es conectividad. Eso lo sabe pues el responsable del Journey to Cloud. O la experiencia de usuario, y por qué ese usuario está saltándose la VPN cuando está en su casa y está navegando libremente, eso lo sabe el responsable de puesto de trabajo. Y una vez pues hacemos ese diálogo abierto con toda la organización, hacemos esa gestión del cambio, entendemos cuáles son los casos de uso relevantes para la organización y lo probamos bien, podemos hacer un deployment que sea exitoso.
Estoy pensando, claro, en compañías de más de 5.000 empleados. Es que cada empleado de esa compañía es, no digo que sea un factor de riesgo, pero es una puerta de entrada. El uso que hace en los entornos empresariales, tanto desde su casa, ojo, que no hemos entrado en el tema del teletrabajo, que es el que nos ha situado a la gran mayoría en los entornos cloud, ¿no? Es que es cada uno de ellos, desde una empresa de 10 empleados, esos 10 empleados son un factor de riesgo. Y si son 5.000, son 5.000 factores de riesgo diferentes. Y ahí nos estás contando los desarrolladores que están accediendo, ¿no?, a hacer desarrollo de aplicaciones, o qué compañía a día de hoy no trabaja con terceros. Y los terceros están accediendo con dispositivos que no son tuyos, que no puedes manipular, o es más difícil manipular, y están accediendo a tus aplicaciones. Otro caso que es muy donde el valor del Zero Trust se ve muy, muy fácil, en el caso de la M&A. Cuando tú hablas con un CEO y está preparando una fusión, pues se echa las manos a la cabeza. Es que viene otra compañía que es de su padre y de su madre, con diferentes políticas, me está diciendo que le dé acceso a mi red, tengo que fusionar las dos redes. Esto es una pesadilla. Mientras que con un acceso Zero Trust, nosotros le decimos, olvídate de las redes. Tú coges esos 2.000 nuevos empleados que vas a integrar en tu compañía y dime a qué aplicaciones tienen que tener acceso. Y le damos acceso a las aplicaciones. Los procesos de fusión, pues tenemos algún caso que lo han llevado a cabo pues en 6 semanas. No está nada mal, ¿eh? Eso es todo un reto, porque eso antes de este tipo de tecnologías podía suponer varios años casi precisamente. Exacto. Ya te digo. Claro, es lo que estaba... Y escucha, y esa integración es la que luego al final facilita la integración cultural, que es en fusiones y adquisiciones, es un poco uno de los retos. Sí. Sí. O pensad el otro caso, ¿no? Tengo que hacer una desinversión de compañía. Nadie piensa en el IT, nadie piensa en la seguridad, y ahora me dicen que durante 2 años le tengo que dar servicio a esto, que ahora no sé qué van a hacer. Pues si solo le doy acceso a las aplicaciones que tienen que acceder, ¿cuánto disminuyó el riesgo de negocio? ¿Cuánto vale eso? Y la simplicidad que comentabas antes, ¿verdad? Simple y flexible, que eran vuestras máximas, es fundamental para pues reducir la complejidad, que ya hay muchísima en todo esto, ¿no? Y lo que estabas comentando antes también, ese acompañamiento, porque pues muchas veces lo veréis, ¿no? Las empresas saben a dónde quieren ir. Pues yo quiero hacer esto, yo quiero digitalizarlo, yo quiero que todo el mundo esté en la nube y todo maravilloso. Vale, pero ¿de dónde vienes? ¿Cómo hay que hacer ese camino, no? Eso es lo más importante y es lo más complicado también. O sea, lo ¿no? más que cuesta es el camino al to be. Y eso es lo que hacemos desde Zscaler, y con muchas grandes organizaciones tenemos la experiencia así. Oye, 2 últimas cosas antes de que se nos vaya el programa, porque se nos está yendo literalmente entre los dedos. Los diferenciadores de Zscaler. Cuando oigamos hablar de Zscaler, ¿de qué vamos a oír hablar? Bueno, yo creo que algunos detalles os los he ido ahí poniendo, ¿no?, como pequeñas píldoras durante la entrevista esta tarde, y seguro que en las siguientes sesiones pues podéis entrar más en detalle. Pero al final nuestra arquitectura multitenant, ¿no? Una arquitectura basada en proxy nos permite poder hacer inspección del tráfico a escala. Pocas organizaciones, o sea, pocos proveedores pueden tener una cloud privada como la que tenemos, con la magnitud de esas 240 billones de transacciones diarias, y que a escala podamos dar ese servicio de inspección. Tener una única plataforma. O sea, yo creo que los clientes también están intentando tener soluciones, ¿no?, que les simplifique ese ecosistema de proveedores, y pues bueno, poder tener integrada, que da igual, tú accedas a una aplicación pública o privada, lo hagas desde la misma plataforma, ¿no? Sin necesidad de que recaiga en el usuario la responsabilidad o el conocimiento de, y ahora tengo que ir por VPN, y ahora tengo que conectarme por aquí. Pensad, y que lo cuente un compañero otro día, un entorno de migración de SAP a cloud, que hay una existencia híbrida en el que un cliente tendrá Concur, que es un SaaS, la aplicación, parte de las cargas en el cloud y otras en el data center. ¿Cómo accede? Pues una plataforma única es una ventaja. Yo creo también que, más allá de la tecnología, o la tecnología es resultado, por lo que hemos hablado de los niveles de inversión, el equipo humano, pues somos una compañía pública que lleva 15 años que tenemos ya una viabilidad y estabilidad que permite que nuestros clientes estén tranquilos a la hora de ser sus compañeros de viaje.
Pues permitidme que le haga la última pregunta a nuestra invitada, Raquel Hernández, directora regional para España y Portugal de Zscaler, y que es en realidad volver al principio de lo que nos había dicho. Y además que yo creo que es un planteamiento diferente que nunca habíamos oído aquí en este Cyber After Work, que es el de la seguridad, de entenderla como un cambio de paradigma, no como un desarrollo necesario, sino como un cambio de paradigma. O sea, hay que cambiar la forma en la que se ve en esos procesos de transformación digital. Yo creo que nos enfrentamos a, pues eso, una nueva era en el mundo de la seguridad, ¿no? Mira, totalmente. De hecho, hoy he reposteado en LinkedIn el post que ha puesto nuestro CEO sobre los 15 años de existencia de Zscaler, ¿no? Y decía, hace 15 años pues fuimos, ¿no?, bold, o fuimos osados a la hora de hacer este planteamiento. Es un planteamiento que te dice, todo lo que has hecho ha estado bien para esos modelos, ¿no? Modelos que han sido válidos durante 30 años, pero ya no lo son nunca más. Entonces, déjame ayudarte a construir una forma, ya no es evolución, sino que es un cambio radicalmente diferente de la forma en la que tienes diseñada la seguridad dentro de tu compañía. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer a través de la presencia aquí de los especialistas de Zscaler con recurrencia, de la que por supuesto os daremos buena cuenta. Hoy ha estado con nosotros Raquel Hernández, directora general para España y Portugal de Zscaler. No será la última vez que la veamos, estoy seguro. Gracias, Raquel, mucha suerte y hasta muy pronto. A vosotros. Buenas tardes. Pablo, Mónica, que nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, amigos. A ti Hasta siempre. la semana que Adiós.